electricidad. Por eso, le quiero agradecer al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, que nos acompañe en este espacio. Es un honor recibirte, doctor, en Sin Censura. Te mando un abrazo. Gracias por tu generosidad y por tu paciencia. Muchas gracias a ti, Vicente, por tu invitación y a tu, pues siempre atento público a estos fenómenos políticos y jurídicos. Muy contento de estar aquí en tu programa. Oiga, Isaac, lo vi ayer con el profesor Jesús López Almejo y dije, yo tengo que hablar con el doctor también, porque usted precisamente como investigador del CONACYT nivel 1 y también del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y de la Internacional Asociación de Ley Constitucional, ¿me puede dar una claridad? Usted que desde su trinchera nos puede ayudar a entender esta avalancha de suspensiones ordenadas por jueces contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde los medios de comunicación también la campaña para hacer ver al presidente como un autoritario. Usted seguramente está al pendiente de estos casos. Deme su opinión acerca de la aprobación de la reforma eléctrica, de la suspensión de la reforma eléctrica y de lo que está en juego. ¿Qué me dice, doctor? Pues está en juego nada más ni nada menos, Vicente y público de Sin Censura, eh, la efectividad de la Constitución y de los verdaderos principios constitucionales que desde 1917, que luego con la reforma de Lázaro Cárdenas se plantearon de manera más firme, y la soberanía energética junto con la soberanía nacional. Eso es lo que está en juego. O sea, está en juego que la justicia social tenga una verdadera ruta a través de la Constitución y de las leyes que plantea esta cuarta transformación frente a esta avalancha y esta captura corporativa del amparo, de cómo están las empresas y ciertos grupúsculos y hasta pues abogados rimbombantes según queriendo tergiversar, falsear el sentido del amparo. Eso es lo que está en juego por principio de cuentas. En segundo lugar, Vicente, esta reforma eléctrica, yo lo puedo decir porque incluso hice mi tesis de licenciatura sobre la privatización del sector energético. Es un tema que más o menos vengo analizando en los últimos 20 años nada más, para ser exactos. Se está haciendo algo muy sencillo con esta reforma. Ni siquiera es una reforma que prohíba la participación de las empresas o que limite su participación. Se están poniendo reglas claras, porque así lo dice, Vicente, el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 dice que el interés nacional, el interés público es el primordial y que el Estado debe imponer condiciones a todos los particulares para que esos intereses nacionales se vean favorecidos. Entonces, lo que está sucediendo es que estas empresas simplemente, que ya no van a tener dinero, subsidio del Estado, y que además ya no van a tener esa prelación, ese derecho, casi casi, porque no es un derecho, pero ellos creen que tienen derecho a venderle todo el tiempo y en cualquier circunstancia su energía que producen a la CFE. Y por eso están tan molestos. En palabras muy sencillas, la reforma de energética de AMLO, a la ley de la industria eléctrica en particular, pues es eso, poner orden en cómo la Comisión recibe la energía eléctrica de los particulares y de sus propias plantas. ¿Por qué? Pues porque es un órgano del Estado mexicano, punto. Entonces, estos jueces, esta avalancha de amparos que estamos viendo, de suspensiones más bien, porque todavía falta mucho para que les concedan el amparo de fondo, pero esta avalancha de suspensiones obedece a meros intereses de tergiversar la Constitución, de darle una interpretación que no tiene, de violar la ley de amparo, el artículo 148, y de actuar de manera ilícita en un tema que no es posible conceder la suspensión de una ley en una suspensión provisional, valga la rebusnancia, dijera el comandante Borolas. Así que creo que, Vicente, estamos en un escenario muy preocupante.
Y yo diría, y no lo digo yo, lo dicen verdaderos expertos, expertas, defensores de derechos humanos, las comunidades de Oaxaca que padecen estos campos eólicos que no sirven para nada, Vicente, ni un beneficio, cero beneficios tienen estos campos de energía eólica y están haciendo un llamado incluso al presidente para ya revertir desde la Constitución la participación de las empresas. Es decir, Eh, ponerle ya otra vez un candado, porque lo abrieron en el 2013 con la reforma de Canallín, de Peña Nieto y bueno, de todo el séquito, el que le aplaudieron a Peña Nieto. Y la idea sería entonces, mejor, para ya evitarnos todos estos problemas con el amparo y con las suspensiones, ponerle un candado otra vez desde la Constitución a la participación de las empresas. ¿Por qué lo digo así tan radical, Vicente? Porque la verdad es que están poniendo incluso al Poder Judicial a pelear, gracias a esos intereses corporativos, con el Poder Ejecutivo. Y están creando una narrativa de que está falseando la Constitución. Eso es lo que de entrada te puedo decir, Vicente. Doctor, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que iniciaría una iniciativa de reforma constitucional, tú eres constitucionalista, si el Poder Judicial dictamina que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional. ¿En qué falta a la autonomía del Poder Judicial que el presidente diga eso? Porque, insisto, lo quieren hacer ver como un autoritario, como un dictador, como un hombre que se monta en su macho. Y yo digo, pues si lo está diciendo por, por los canales que debe, es parte del debate, es parte de lo legal y de lo moral. ¿O cómo lo ves tú, doctor? Les duele mucho, Vicente, que la propia ley de amparo establece incluso delitos para los jueces, para las partes, para los abogados, para las autoridades que intervienen. O sea, no es nada nuevo, no se lo está inventando, no es un autoritarismo el presidente. Cualquier persona que en un amparo se duela de que el juez está actuando mal puede promover una queja. Y él como parte litigante, porque está siendo demandado, e igual que la Cámara de Diputados, puede promover su queja. Y la ley orgánica del Poder Judicial establece reglas claras, y establece principios, y establece fuentes de responsabilidad. Incluso dice así la ley orgánica que ante la falta de profesionalismo o la ineptitud del juez, pues debe haber un mecanismo de que investigue ese acto para entonces sancionar. Si eso les duele que dentro de la independencia judicial tan cacareada existan otros principios, porque la independencia no se puede interpretar como una garantía de impunidad de los jueces. Eso está totalmente erróneo, es obtuso, es absurdo, es además una mentira. La independencia judicial tiene que ver con reglas claras, con rendición de cuentas, con profesionalismo en la actividad judicial, sí, y sí, con que no respondan a presiones externas los jueces. Pero aquí a las presiones que están respondiendo es a las de la captura corporativa de los medios de impugnación como el amparo. Y se están aprovechando de que hay solo dos jueces en la Ciudad de México, es algo también muy cuestionable dentro de la judicatura, que hay solo dos jueces en materia de competencia económica. Y le están dando una interpretación bien a modo de la competencia económica, la están viendo como si fuera un derecho humano. Y no, la competencia económica es un conjunto de condiciones. Así lo dice el artículo 25 constitucional. A mí no me gusta hablar de opinión, a mí me gusta decir, ahí está la Constitución, señores, léanla e interpretémosla de manera sistemática, no de manera aislada, como cherry picking, de, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, la Constitución es una norma suprema y no es autoritario que el presidente diga eso. Es más, debemos exigirle al presidente que impulse ya esa reforma, porque está causando muchos daños, toda la actividad corporativa de Iberdrola, de Eólica, de incluso Electricité de France, una empresa estatal que ahorita está siendo demandada en Francia. Fíjate qué pena, qué vergüenza para el sistema jurídico mexicano que tenga que ir la gente de Oaxaca a demandar a Francia. Entonces, sí, yo desde el punto de vista constitucional apoyo esa reforma, porque además así estaba antes del 2013, así estaba la regla constitucional, no podían participar las empresas particulares en actividades de seguridad nacional, como es la producción, el consumo, la venta de la transmisión de la energía eléctrica. Entonces, no es nada autoritario, pero claro, la narrativa siempre va a intentar, cualquier cosa que haga el presidente, hasta jugar béisbol, es autoritario. Entonces,
pues, es absurdo, estamos cayendo en un falseamiento de la Constitución de parte de todos esos poderes corporativos, porque ojo, son los poderes corporativos, Vicente, no son otro, no tienen otro interés. Si de verdad les Eh, interesaran los derechos humanos en México, ya hubieran promovido unos 5,000 amparos contra todas las objeciones que ha puesto la Fiscalía de Justicia del Estado de México para frenar las investigaciones del caso Atenco. Nada más con un solo caso te lo digo. Entonces, es pura faramaya, es un verdadero fraude lo que intentan hacer con el amparo y con la Constitución estas empresas, Vicente. Isaac, déjame preguntarlo más claramente. Tú eres jurista, eres constitucionalista, eres un hombre de leyes. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Ya sé la respuesta, pero la tengo que preguntar porque luego van a decir que yo estoy tratando de poner palabras en tu boca. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Muchos de abajo, los de abajo hemos pensado, pues que los jueces defienden, muchos jueces, no todos, habrá sus honrosas excepciones, defienden a malandros. Lo hemos visto una y otra vez con los amparos que promueven. Hoy les tengo que informar del amparo que le concedieron a Mario Marín, el gober precioso, en el caso de tortura contra Lidia Cacho. Eh, en su momento lo dijo Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe de haber pues un saneamiento del Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión? Y a lo mejor es muy cabrón que te lo pregunte así, pero ¿cuál es tu opinión del Poder Judicial en México? Vicente, ni se necesita que yo opine. Ahí están grandes estudios, un estudio de Julio Ruiz Figueroa que habla de las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Hasta incluso la gente que trabaja en el Poder, tristemente le dice el Poder Familiar de la Federación por los nombramientos cruzados, por que contratan a su chofer, a sus amigos, sus amigas, hasta sus amantes. Y no lo digo yo, o sea, está ahí documentado. Los casos de corrupción obviamente, los casos concretos se han expuesto desde el año pasado, se han sancionado a jueces, se les ha iniciado procesos de responsabilidad, hasta procesos penales a magistrados, y también eso debemos reconocerlo. Hay gente muy preparada en el Poder Judicial de la Federación, muy buenos jueces, juezas, magistrados, magistradas, pero por desgracia sale a reducir esta vieja guardia, Vicente. Lo que en los estudios se han hallado del Poder Judicial es que hay una vieja guardia también muy conservadora en el Poder Judicial de la Federación, que hay grupúsculos en el Poder Judicial de la Federación que solo ven por sus intereses, y sí, grupúsculos asociados, porque así estaba el Poder Judicial en el siglo XX, asociados a los poderes políticos, especialmente al PRI. Y eso se explica por qué en el primer y segundo circuito siempre hay muchas controversias, son circuitos muy peleados y de ahí salen muchos propuestos y propuestas para ministros de la Corte, porque es ahí en donde está la trama de la corrupción. Y así como hay corrupción en el Poder Judicial Federal, la hay en los poderes estatales. Entonces, se tiene que reflexionar, que criticar a sí mismo el Poder Judicial, y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Prefieren invocar la independencia judicial como si fuera una carta, un cheque en blanco para impunidad, y no es así. El Poder Judicial rinde cuentas, porque además son los funcionarios mejores pagados de México, Vicente, y argumentaban eso, que deben pagarles bien, porque si no, por lo menos un sector, porque si no se le estaban violando sus derechos laborales. De acuerdo, pero pues que se pongan a trabajar, que sean autocríticos y que dejen de atender los intereses corporativos, que lean la Constitución desde una perspectiva de justicia social, desde una perspectiva de progresividad de los seres humanos, no de las empresas. Eso es lo que le podemos criticar al Poder Judicial. Entonces, sí es tiempo de que reflexione el Poder Judicial Federal y lo comunique a la sociedad, y no nada más en estos aspectos salgan a lanzar comunicados de vamos a defender la independencia. ¿Por qué no sacan un comunicado y dicen vamos a atender de manera más diligente todo lo que nos ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atenco, en el caso Alvarado, en el caso Valentino Rosendo Cantú, en el caso de las niñas de Ciudad Juárez, el caso Campo Algodonero? ¿Por qué ahí no hay una narrativa así fuerte para los derechos humanos? ¿Por qué solamente cuando se sienten tocados, se sienten invadidos, se sienten amenazados, sueltan esta pues narrativa de la independencia judicial? Pues porque responden a intereses corporativos, a que hay dinero y que las empresas y su mainstream
Claudio X González y todos los que lo secundan, pues impulsan esa narrativa en los medios de comunicación. Y ahora resulta que el presidente es un autoritario, soberbio y que quiere atacar al Poder Judicial. Y creo que no es verdad. El público debe saber que todos los funcionarios federales, estatales, todos estamos obligados a rendir cuentas. Nadie está fuera de la ley, nadie está por encima, mucho menos de la Constitución, como decía José María Iglesias, nadie por encima de la Constitución, ni los jueces constitucionales. Oye, doctor, precisamente para ponerle la cereza al pastel de lo que estás mencionando, rescatemos algunas pantallazos que le acabo de mandar a don David, al equipo de producción en Chicago. Dice, por ejemplo, Aristegui, con una nota del 13 de septiembre del 2018, aprueban ley que establece que ningún funcionario ganara más que el presidente. Tiene por objeto regular remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales. El 11 de febrero del 2020 suman más de 32,000 amparos por salarios y austeridad, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal y del despacho que agrupa funcionarios inconformes. Luego, también del Economista del 13 de septiembre de 2020, sueldos altos de servidores públicos podrían mantenerse por amparo. El artículo 127 de la Constitución y las leyes federales de remuneraciones y de austeridad republicana establecen que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, dice Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan en Roma. Que alguien me explique entonces por qué el uso selectivo de la Constitución y por qué muchos le han dado vuelo a estos amparos que claramente van en contra de la Constitución, salvo que tú me corrijas. Vicente, en el tema de los derechos laborales, hay claro, hay una interpretación de que no se pueden restringir y ha permeado la visión en algunos casos como estos de que la disminución de salarios atenta contra el núcleo de los derechos laborales. Le doy la razón a la Corte, porque además ya la Corte lo dijo en una acción de inconstitucionalidad, pero así como defendemos eso, digamos, la interpretación progresiva, no podemos echar por la borda que en el caso de la competencia económica o de los derechos de las empresas, se les va a dar un tratamiento igual. O sea, ¿vamos a tener una visión de la justicia social a modo o vamos a ser objetivos y realistas y decir, todo debe interpretarse a partir de la visión de justicia social? Pero a los poderes corporativos no les interesa, a ellos les interesa decir, a mí reconóceme todos los derechos humanos, casi quieren tener dignidad humana y hasta promueven amparos. Entonces es esta visión antigua, ofuscada en algunos jueces del Poder Judicial, que les dan cabida a estos pedimentos. Y sí, es muy lamentable que se esté usando el amparo como un arma nada más para atacar a la Constitución. Y en el caso de los trabajadores del Poder Judicial, creo que tienen derecho a que se les mantengan sus remuneraciones, pero otros trabajadores de altísimo nivel, y me refiero a los meros, a los machuchones, como dices tú, Vicente, no a los trabajadores de base, que esos que ganan poco, no, me estoy refiriendo a los Córdobas, a los titulares de los órganos constitucionales autónomos. Ellos no deben estar por encima del artículo 127 constitucional. Creo que sí, es una interpretación muy selectiva, muy falsa. Lo único que hace es crear conflictos constitucionales y estar forzando a la Constitución para que diga una cosa cuando me conviene y que diga otra cuando no me conviene. Yo creo que eso no debe ser. Por eso yo espero que en este asunto de los amparos contra la reforma eléctrica llegue a la Corte y la Corte sea consecuente y haga el análisis bien profundo, como debe de ser, de todo lo que está en juego en la reforma a la ley de la industria eléctrica, y no nada más se ponga muy garantista como el juez a decir, es que la competencia económica es importante para la empresa y también para todos los demás. Eso es totalmente ilícito. Yo espero que la Corte sea consecuente, sea firme y se pongan a estudiar verdaderamente de manera sistematizada lo que dice la Constitución y no estarla interpretando a su manera, porque no es una norma aislada a la Constitución, es una norma que debe verse de manera sistemática. Entonces, coincido contigo, hay mucho enojo en contra de que se use el amparo de esa manera,
pero habrá que esperar a que la Corte ponga orden. Y si no, bueno, vámonos a la reforma constitucional para dejarnos de debates. Doctor, para cerrar, y además quiero decirte que esta es tu casa y que deberíamos de, si te da la vida, si te da el tiempo, hacer segmentos más, menos espaciados, que regreses cuantas veces amerite, te lo pido por favor que lo consideres. Déjame para cerrar preguntarte, y esto lleva también un tono hasta político, si me permites. No pretendo echarte al agua o amarrar navajas, pero va relacionado al tema. Por los intereses extranjeros que estarían siendo tocados por la reforma eléctrica, ¿qué piensas del artículo que publicó en el New York Times Enrique Krause? Hoy el presidente hasta se burló. Básicamente Enrique Krause pide que Biden meta en cintura a Andrés Manuel López Obrador, y esa es la visión no solamente apátrida, sino soberbia de algunos personajes como Enrique Krause. ¿Tú qué piensas de esto de pedir a gobiernos, a líderes de otros países que metan la mano en nuestro país? Es un verdadero apátrida político ese sujeto, o sea, es nefasta la forma en que atenta contra su propia dignidad como persona, es mexicano, o sea, y no sé en qué está pensando en que mande tropas Biden, está pensando en que presione al Congreso mexicano, o sea, que hable claro el señor, pero la verdad es que es muy lamentable que además este sujeto eh, sea el líder de una camarilla de pseudo opinadores, porque ya ni a intelectuales llegan, porque parece que no usan la inteligencia, no se dan cuenta que estamos viviendo otra época, no solo en México, en el mundo, que Estados Unidos ya no es el policía del mundo, ya quisiera Biden terminar su plan de vacunas. O sea, este señor yo creo que es un trasnochado totalmente. Es una persona que, pues, su única gracia fue cargarle el maletín a Octavio Paz. Y mira a dónde llegó, al líder moral, intelectual de muchos opositores. Yo creo que es muy lamentable, es totalmente atentatorio en términos políticos contra nuestra soberanía que ande invitando, incitando, y desde una plataforma que ya ni es tan importante, el New York Times, o sea, ya yo creo que nada más algún sector ahí semi-progre, semi-moderno, lo lee. Entonces, qué lamentable, pero bueno, hagamos eco que de las opiniones más objetivas, más analíticas. Yo creo que esto de la reforma invita realmente a, incluso se puede que los académicos contribuyamos a que la Corte vea la perspectiva incluso corporativa transnacional de que tienen estos proyectos, los elementos técnicos, y creo que esa es la discusión que debemos impulsar y no hacer tanto eco de estos, pues ya no sé si son payasos vestidos de intelectuales o intelectuales vestidos de payasos, porque la verdad es que es muy, muy, muy lamentable que este señor esté pidiéndole, casi rogándole, ahí echándole indirectas al presidente. Pero, y además no es el único, hay otros por ahí que también piden y quieren que el presidente de Estados Unidos se entrometa en la política interior mexicana. Creo que ya no están los tiempos para eso, hay otras nuevas dinámicas y pues sí, yo diría es un trasnochado, aparte de lo que ya, los descalificativos que ya le hice, que además están fundados porque se ha comprobado cómo recibe dinero a millonadas y junto con su, ahí el que ahora le carga el maletín a él, que es un tal Aguilar Camino, no sé cómo se llama, que un amigo del licenciado Salinas, que le pedía Así dinerito es. prestado y que ahí le andaba lagrimeando, ay, pero adelántame 200 millones. O sea, que es muy lamentable. La verdad debería darles vergüenza, deberían estar ya, pues, ya disfrutando sus millones y ya alejados de la política y que nos dejen la política a quienes queremos hacer algo por México, a quienes somos críticos y reflexivos. Creo que ya deberían hacerse a un lado. Por eso me caes bien, doctor, y precisamente te quiero agradecer por tu generosidad, por este espacio, por tus opiniones. Doctor Isaac
¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer? ¿Cómo encuentran al doctor Isaac de Paz González, la gente que nos está viendo y escuchando? Bueno, no soy muy activo en mi canal de YouTube, pero tengo buenas, pues ahí, versiones estenográficas de mis análisis que hago sobre temas actuales de constitucionalismo, de derechos humanos y también de situaciones constitucionales en todo el mundo. En mi canal estoy como Isaac de Paz González en YouTube y en Twitter @Isaac con Z y seca, Isaac de Paz, @Isaac de Paz. Y pues muchísimas gracias por la invitación, por tener una plataforma tan plural, tan de avanzada, tan crítica, y aunque les duela a los chayoteros, como tú dices, bueno, que siga adelante este proyecto de, pues, de noticias, de reflexión, de análisis, y pues yo felicito a tu equipo, Vicente, porque siempre están muy al día de todos los temas nacionales e internacionales. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Te mando un abrazo, doctor, y que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir, de departir, de dialogar. Y ya quítale la exclusividad al doctor López Almejo. También vente para acá. Acá también somos buenas personas. Le mando un abrazo Sí, al buen Chuy López Almejo, al profesor López Almejo, por habernos presentado. Y te mando un abrazo, Isaac. igualmente, Vicente, muchas gracias. Así será, a la orden. Buena tarde. Cuídate. Bueno, pues ahí está el doctor Isaac de Paz González, constitucionalista, jurista y constitucionalista, hablando con nosotros sin censura.